El sol abrasador del mediodía caía sin piedad sobre el árido paisaje del territorio del norte, donde las tierras polvorientas de Nuevo México se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba cargado de un calor sofocante, y el único sonido que rompía el silencio era el crujir de las botas de cuero de Diego Montoya, un guerrero apache conocido por su destreza en la batalla y su corazón endurecido por años de lucha contra colonos y bandidos. Su figura alta y musculosa se recortaba contra el horizonte, con un rifle colgado al hombro y un cuchillo de obsidiana brillando en su cinturón. Había sido convocado al pueblo de Santa Clara por el mismísimo gobernador, don Esteban de la Cruz, un hombre cuya riqueza y poder no tenían rival en la región. Diego no confiaba en los hombres como don Esteban. Los colonos, con sus promesas vacías y sus leyes impuestas, habían despojado a su pueblo de sus tierras y su libertad. Pero la carta que llevaba en su bolsa, escrita con la caligrafía elegante del gobernador, le había intrigado. No era una orden, sino una súplica: venga a mi hacienda. Tengo un asunto de vida o muerte que solo un hombre de su valentía puede resolver. Diego, movido más por curiosidad que por lealtad, había aceptado. Cuando llegó a la hacienda de los de la Cruz, una fortaleza de adobe rodeada de cactus y álamos, fue recibido por un silencio inquietante. Los sirvientes lo miraron con recelo, susurrando entre ellos mientras lo conducían al gran salón. Allí, don Esteban, un hombre de rostro curtido y ojos cansados, lo esperaba junto a una figura frágil envuelta en un vestido blanco que colgaba de su cuerpo como un sudario. Era su hija, Isabella. Isabella de la Cruz no era la belleza que las habladurías del pueblo describían. Su piel pálida estaba casi traslúcida, sus ojos hundidos brillaban con un destello febril, y sus manos temblaban al sostener un vaso de agua. Diego la observó en silencio, notando cómo los huesos de sus hombros sobresalían bajo la tela. Era una sombra de mujer, consumida por alguna dolencia que nadie parecía comprender. Señor Montoya, dijo don Esteban con voz grave, rompiendo el silencio. Le he llamado porque mi hija está muriendo. Los médicos de Santa Fe no saben qué hacer. Dicen que es una enfermedad del espíritu, que su alma está rota. Pero yo no creo en esas tonterías. Usted conoce las tierras salvajes, los secretos de su pueblo. Si hay alguien que puede salvarla, es usted. Diego arqueó una ceja, su rostro imperturbable. No era un curandero, sino un guerrero. Sin embargo, algo en los ojos de Isabella, una chispa de desafío, a pesar de su fragilidad, lo hizo dudar antes de rechazar la petición. ¿Qué me ofrece a cambio?, preguntó, su voz profunda como el eco de un cañón. Don Esteban vaciló, pero su desesperación era evidente. Tome lo que desee. Tierras, oro, caballos. Solo devuélvame a mi hija con vida. Diego no respondió de inmediato. Miró a Isabella, quien lo observaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Finalmente, asintió. La llevaré conmigo. Pero no prometo milagros. Esa misma tarde, Diego e Isabella partieron hacia las tierras altas, donde los apaches aún mantenían sus campamentos ocultos entre los cañones y las mesetas. Isabella apenas podía montar a caballo, su cuerpo débil temblaba con cada paso del animal. Diego, sin embargo, no mostraba impaciencia. La envolvió en una manta de lana y la aseguró con cuidado, como si fuera una carga preciosa y no una carga impuesta. El viaje fue duro. El desierto no perdonaba a los débiles, y aunque Isabella no se quejaba, Diego notaba cómo su respiración se volvía más débil con cada día. Al tercer día, acamparon junto a un arroyo rodeado de álamos. Diego cazó un conejo y preparó un caldo con hierbas que había recolectado en el camino. Cuando le ofreció el tazón a Isabella, ella lo miró con desconfianza. «No tengo hambre», susurró, su voz apenas audible. «No te estoy preguntando», respondió Diego, firme pero sin rudeza. «Come, o no llegarás al amanecer». Ella lo miró con resentimiento, pero tomó el tazón. Bebió lentamente, y aunque su rostro no lo mostraba, Diego supo que el caldo le había dado un poco de fuerza. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en un cielo infinito, Isabella habló por primera vez sin que él le preguntara. «¿Por qué haces esto? No me conoces. No le debes nada a mi padre».
Diego avivó el fuego, el crepitar de las ramas llenando el silencio. No lo hago por él. Lo hago porque vi algo en ti. No estás lista para rendirte, aunque tu cuerpo lo intente. Ella apartó la mirada, sus manos apretando la manta. No sabes nada de mí. Sé que llevas una carga que no es tuya, respondió él, sus ojos fijos en el fuego. Lo veo en tu rostro. Algo te está consumiendo, y no es solo tu cuerpo. Isabella no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Diego no insistió. Sabía que algunas heridas solo sanaban con tiempo. Días después, llegaron al campamento Apache en las montañas Sangre de Cristo. Allí, Diego presentó a Isabella a su abuela, una anciana curandera llamada Nahua, cuya sabiduría era tan temida como respetada. Nahua examinó a Isabella con manos expertas, murmurando oraciones en una lengua que la joven no entendía. Luego, preparó una infusión de raíces y hierbas, un brebaje amargo que Isabella bebió con dificultad. No es solo el cuerpo lo que está enfermo, dijo Nahua, su voz rasposa como el viento del desierto. Su espíritu está atrapado. Algo la ata al pasado. Diego frunció el ceño. No creía en espíritus atrapados, pero respetaba a Nahua. ¿Qué necesita? Un viaje, respondió la anciana. Llévala al cañón de las sombras. Allí, donde el mundo toca el cielo, encontrará lo que ha perdido. El cañón de las sombras era un lugar sagrado para los apaches, pero también peligroso. Bandidos y forajidos lo usaban como refugio, y las historias hablaban de espíritus que vagaban entre las rocas. Diego dudó, pero la mirada de Nahua no admitía discusión. Al día siguiente, él e Isabella partieron hacia el cañón. El paisaje se volvió más hostil a medida que avanzaban. Las paredes del cañón se alzaban como gigantes de piedra, y el aire se volvía pesado con el olor a polvo y muerte. Isabella, aunque aún débil, parecía más alerta, como si el viaje hubiera encendido algo en ella. Diego, por su parte, mantenía su rifle cerca, consciente de que no estaban solos. Una noche, mientras acampaban bajo un saliente rocoso, fueron emboscados. 3 hombres armados, bandidos con rostros curtidos por el sol y la codicia, surgieron de las sombras. Diego reaccionó con la rapidez de un puma, derribando a uno con un disparo preciso antes de que los otros pudieran disparar. Isabella, aterrorizada, se escondió tras una roca, pero cuando uno de los bandidos intentó atraparla, ella lo sorprendió golpeándolo con una piedra. Diego acabó con el último hombre con su cuchillo, el silencio del cañón roto por el eco de los disparos. Cuando todo terminó, Diego encontró a Isabella temblando, con sangre en las manos. No estaba herida, pero la piedra aún estaba en su puño. Él se arrodilló frente a ella, quitándole la piedra con suavidad. No soy tan frágil como crees, dijo ella, su voz temblorosa pero firme. Diego sonrió por primera vez. Nunca lo creí. Al día siguiente, llegaron al corazón del Cañón de las Sombras, un lugar donde las rocas formaban un círculo natural bajo un cielo que parecía arder con colores imposibles. Diego le indicó a Isabella que se sentara en el centro del círculo. Nahua le había dado instrucciones precisas, Isabella debía enfrentar lo que la ataba, fuera lo que fuera. Mientras el sol se ponía, Isabella cerró los ojos, y Diego permaneció vigilante, su rifle en las manos. No sabía qué esperaba, pero sintió un cambio en el aire, como si el cañón mismo contuviera la respiración. Entonces, Isabella comenzó a hablar, su voz baja pero clara. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, dijo, sin abrir los ojos. Mi padre nunca lo superó. Me culpó por no ser suficiente, por no llenar el vacío que ella dejó. Cada día, me miraba como si fuera un recordatorio de su dolor. Dejé de comer porque pensé que, si desaparecía, él dejaría de sufrir. Diego escuchó en silencio, su corazón apretándose con una furia que no mostró. No era solo el cuerpo de Isabella lo que estaba roto, era su alma, aplastada por el peso de la culpa que no le pertenecía. No eres responsable de su dolor, dijo finalmente. Nadie puede cargar con el sufrimiento de otro. Isabella abrió los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces,
¿Por qué me siento tan vacía? Diego se acercó, sentándose frente a ella. Porque te has olvidado de quién eres. Pero estás aquí, en este lugar, y estás viva. Eso es suficiente para empezar. Esa noche, bajo las estrellas, Isabella comió un poco más del caldo que Diego preparó. No fue mucho, pero fue un comienzo. Durante los días siguientes, mientras regresaban al campamento Apache, Diego notó un cambio en ella. Sus pasos eran más firmes, sus ojos más brillantes. Nahua, al verla, sonrió con satisfacción. El cañón le dio lo que necesitaba, dijo la anciana. No una cura, sino un camino. Cuando Diego llevó a Isabella de vuelta a la hacienda de su padre, don Esteban apenas reconoció a su hija. No era solo que hubiera ganado algo de peso, había una fuerza en su mirada que no estaba allí antes. El gobernador, con lágrimas en los ojos, intentó ofrecerle a Diego una bolsa de oro, pero él la rechazó. No quiero tu oro, dijo Diego. Solo asegúrate de que ella no vuelva a cargar con tus sombras. Don Esteban asintió, incapaz de hablar. Isabella, por su parte, se acercó a Diego y le tomó la mano. Gracias, susurró. No por salvarme, sino por mostrarme que podía salvarme a mí misma. Diego inclinó la cabeza, montó su caballo y se alejó sin mirar atrás. El desierto lo recibió como siempre lo había hecho, con su silencio implacable y su promesa de nuevas batallas. Pero mientras cabalgaba bajo el sol ardiente, supo que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado algo más valioso que la victoria, la chispa de vida en los ojos de alguien que había aprendido a luchar por sí misma.